objetivo. Comencemos. Objetivos. Cuando culmines este módulo, estarás en capacidad de lo siguiente: definir el producto, bien o servicio que se ofrecerá. Explicar la segmentación de mercado. Definir qué es el estudio de mercado. Describir la estructura del estudio de mercado. Aplicar las técnicas de recopilación de información en el estudio de mercado. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Es hora de iniciar con tu aprendizaje del presente módulo. Por ello, te presentamos el caso de Pedro, egresado de la Facultad de Administración de la UPN. Presta mucha atención. Pedro es un apasionado coleccionista de zapatos, tanto así que conoce la historia de los mismos e incluso a veces critica con fundamento la creación de un nuevo modelo. Convencido de que su pasión puede lograr impulsarlo a generar ingresos, ha decidido crear su propia marca de zapatos. Sin embargo, como todo buen administrador, no es suficiente saber sobre el producto que vende, sino también sobre el mercado hacia el cual se dirigirá. Él recordó lo aprendido en el curso de proyectos de inversión, en donde le indicaron que él debía conocer a quiénes va a vender los zapatos, a dónde irá a venderlos, a qué precio, quiénes venden actualmente los mismos productos, quiénes serían sus competidores, cuál es la época de mayor consumo. Preguntas que en ese momento él no sabía. Por ello, Pedro inicia el estudio de mercado, donde se da cuenta de que su propuesta de valor es viable para el mercado al que se dirige. Muy emocionado, ejecuta su emprendimiento y en solo una semana logra vender 200 unidades de zapatos. A continuación, tú también aprenderás los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar un estudio de mercado para asegurar la sostenibilidad de toda idea o proyecto de negocio. Definición del producto. Un producto involucra una definición transversal que consiste en detallar la experiencia que pretende contarse a un grupo de usuarios. Cada atributo en el producto contribuirá a hacerlo más competitivo, siempre y cuando sean de valor y aceptados por el consumidor. En el siguiente esquema se puede observar tres ejes, sobre los cuales podemos determinar la propuesta de valor al consumidor. La posición competitiva, las necesidades de los clientes y los precios. Al analizar el esquema, podemos comprender que, cuando la posición competitiva es baja o nula, nos estaremos refiriendo a un producto no diferenciado, en donde el enfoque en el cliente será prácticamente inexistente, pues se venderá lo que se fabrique. Esta posición genera que los precios sean iguales o menores al mercado y que las necesidades de los clientes sean irrelevantes y ni se consideren. Pero en la medida que la posición competitiva aumenta con la presencia de más empresas competidoras, la necesidad de los clientes irá en aumento, logrando no solo productos diferenciados, sino complementados con servicios, dando como resultados precios premium al ser de mayor valor. Haz clic en el botón para saber más. Dado los niveles de competitividad, el enfoque en toda estrategia es el consumidor, por lo que las empresas, más que hablar de productos, se refieren a la experiencia que desean brindar a los usuarios. Segmentación de mercado.
La segmentación de mercado consiste en dividir un mercado en grupo de personas con necesidades de productos similares. Estas necesidades pueden ser variables geográficas, variables demográficas, nivel socioeconómico, hábitos de consumo, lugares de compra y volúmenes de compra. La importancia de la segmentación se da durante el proceso de estimación de la demanda, logrando determinar el tamaño del mercado. Para conocer mejor el segmento de mercado seleccionado, es necesario realizar un análisis por medio del estudio de mercado que va a proporcionar información para la toma de decisiones. La información puede ser introducción del producto o servicio al mercado, canales de comercialización, magnitud de la demanda, composición, características y ubicación del consumidor. El mercado del proyecto. El mercado de un proyecto debe estudiarse a partir de la identificación de los agentes que influyen sobre la definición de la estrategia comercial. El diagrama de agentes del mercado nos muestra los submercados: proveedor, competidor, distribuidor y consumidor, para lo cual se establece una estructura funcional que detalla las fases para el análisis de mercado del proyecto integral. Estructura de fases del estudio de mercado. El estudio de mercado abarca 4 fases: análisis de oferta, análisis de demanda, análisis de precios y el análisis de comercialización. Gira el dial para conocer más sobre cada uno de ellos. Análisis de la oferta. La oferta son las empresas o personas que ofrecen productos similares o sustitutos en el mercado objetivo del proyecto. Su análisis incluye 4 aspectos. Haz clic en el botón para conocer sobre el primer aspecto. En primer lugar, la identificación de los competidores, cuyo objetivo es lograr un mapa de los posibles competidores del proyecto, además de conocer si el mercado se ha mantenido estable. ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas de los productores exitosos? La tecnología que utilizan para la producción y la estructura de los canales de distribución. El segundo aspecto es fortalezas competitivas, donde se deben identificar factores de competitividad relativos entre el proyecto bajo análisis y los emprendimientos ya en funcionamiento. El tercer aspecto, las debilidades competitivas, donde se deben identificar en qué áreas los competidores tienen sus mayores debilidades, las que serán oportunidades para el proyecto en análisis. Como cuarto aspecto tenemos las características productivas. En este aspecto hay que identificar las características productivas de los competidores. ¿Cuál es la tecnología predominante? La intensidad en el uso de los factores, etcétera. Responder a la pregunta: ¿cómo está posicionado nuestro proyecto con respecto a los competidores desde el punto de vista productivo? Finalmente, con la información recopilada, se debe realizar un benchmarking, que es el estudio de la competencia y consiste en conocer sus fortalezas y debilidades para aprovechar los conocimientos de otros y mejorar los productos y servicios del proyecto para hacerlos más competitivos. Análisis de la demanda.
La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para satisfacer una necesidad específica a un precio determinado. El análisis de la demanda nos permite conocer los factores que impactan en las necesidades del mercado con relación a un bien o servicio. Dicho análisis se divide en tres tipos de demanda. 1. Demanda potencial. Esta representa las necesidades de un mercado, pero que no se tiene la certeza de poder traducirse en compra por varias razones. No se tiene dinero, los gustos son diferentes o no es prioritario en el momento. 2. Demanda efectiva. Es aquella parte de la demanda potencial que se concreta en ventas, porque existe la voluntad de comprar y el poder de compra suficiente. Representa la cantidad de bienes y o servicios adquiridos a un precio y periodo determinado. 3. Demanda insatisfecha. Es aquella demanda de un bien o servicio que no es atendida porque no existe la oferta suficiente para satisfacerla. Análisis de los precios. El análisis de los precios nos permitirá determinar el precio para la estrategia comercial. Junto a la demanda, definirán el nivel de los ingresos. Según Sapach, la manera más simple de calcular un precio es adicionando un porcentaje a los costos unitarios totales, técnicamente denominado margen de ganancia sobre el precio de venta. Considerando un contexto más amplio, existen 8 factores más que influyen en la determinación del precio de un producto. El estudiar y comprender cada factor permitirá establecer una estrategia de precio acorde al producto, segmento y factores externos. Pulsa cada uno para obtener información sobre ellos. Análisis de comercialización. La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio hacia el consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Su análisis contempla tres aspectos. Los canales de distribución son los medios por los que el producto pasará del productor al consumidor final. La elección de un canal de distribución influenciará de manera directa en los precios, teniendo en cuenta características del consumidor, características del producto o servicio, canales de los competidores, características de la empresa, etc. Luego tenemos los intermediarios. Son todos aquellos eslabones de la cadena que representa a los canales de distribución y que están colocados entre los productores y los consumidores o usuarios finales, añadiendo a los mismos los valores o utilidades de tiempo, lugar y propiedad. Por último, tenemos la promoción y publicidad. Sirven como estrategia de introducción al mercado y se apoya básicamente en una mezcla de estrategia, publicidad, precio. Se puede elaborar el mejor producto del mundo en muchos sentidos, pero si solo pocos consumidores lo conocen, la introducción al mercado no funcionaría adecuadamente.
Técnicas de recopilación de información. La información a recopilar en el estudio de mercado puede provenir de fuentes primarias y fuentes secundarias. El total de información recopilada representa el estudio de mercado. La recopilación de fuentes primarias está constituida por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que, para obtener información de él, es necesario entrar en contacto directo. Por otro lado, la recopilación de fuentes secundarias es aquella que reúne la información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa, entre otras. Haz clic en cada botón para conocer sobre los métodos de fuentes primarias y los tipos de información en las fuentes secundarias. Las fuentes primarias pueden ser obtenidas mediante método de observación. Consiste en acudir a donde está el usuario y observar su conducta. Método de experimentación. Se da cuando el investigador obtiene información directa del usuario aplicando y observando cambios de conducta. Por ejemplo, se cambia el envase de un producto y se observa si por ese hecho el producto tiende a consumirse más. Aplicación de un cuestionario al usuario. Consiste en la evaluación de un producto nuevo por medio de una encuesta para saber qué le gustaría consumir al usuario y cuáles son los problemas actuales en el abastecimiento de productos similares. Existen dos tipos de información de fuentes secundarias, ajenas a la empresa, como las estadísticas de las cámaras de comercio, del gobierno, las revistas especializadas, etc. Provenientes de la empresa, toda la información que se recibe a diario por el solo funcionamiento de la empresa, como son las facturas de ventas. Esta información puede no solo ser útil, sino la única disponible para el estudio. A continuación, lee el siguiente caso sobre los estilos de vida en el Perú. Caso 1. El mercado peruano es diverso. Por ello, la consultora Arellano decidió clasificar los estilos de vida de cada peruano en 2017. Cada estilo tiene formas de comportarse por parte del consumidor. Con esa información se logrará entenderlo y cubrir mejor sus necesidades. Haz clic en cada persona de la multitud para descubrir información sobre cada estilo de vida. Los sofisticados. Aquellos cuyo nivel de ingreso e instrucción es alto. Son peruanos más instruidos. Muchos de ellos tienen carrera universitaria completa. Los formalistas. Aquellos cuyo nivel de ingreso es variado y su grado de instrucción es similar al promedio. Son cálidos y hogareños. Los progresistas. Aquellos cuyos niveles de ingreso son variados y su grado de instrucción es similar al promedio. Las conservadoras. Aquellas cuyo nivel de ingreso es inferior al promedio poblacional y sus hijos son su centro de atención. Las modernas. Aquellas cuyos niveles de ingreso son variados y no muy altos. Su nivel educativo es similar al promedio. Los austeros. Aquellos cuyo nivel educativo y socioeconómico es bajo. Son relativamente más pobres que el promedio de los peruanos. Ahora revisa el segundo caso, Neutrógena. Neutrógena es una marca de belleza que utilizó el comportamiento de sus usuarios registrados en la página web de compras para optimizar las ventas.
Cuando se percataron de que el 75% de sus compradores adquiría varios productos de la misma categoría, ideó una manera de aumentar el número de artículos que compran cada vez. Para ello, utilizaron los datos del comportamiento de sus clientes para ofrecer packs de productos complementarios que reflejan simultáneamente los patrones de compra de cada usuario. Crearon anuncios que mostraban las distintas combinaciones de productos, incluyendo descuentos para fomentar las ventas. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. Dada la fuerte competencia en los mercados, la definición del producto por sus atributos tangibles no es suficiente. Ahora es fundamental la creación de valor y o la experiencia que generará en los consumidores. La segmentación es fundamental en los procesos de estimación de la demanda, pues en función de ello se condiciona el tamaño del mercado. El estudio de mercado tiene como objetivo verificar la introducción del producto o servicio en el mercado, conocer los canales de comercialización, determinar la magnitud de la demanda y conocer la composición, las características, la ubicación de los potenciales consumidores, etc. El estudio de mercado está compuesto por el análisis de demanda, el análisis de oferta, de precio y de comercialización. Las técnicas de recopilación de información en el estudio de mercado se dividen en fuentes primarias y secundarias. Referencias. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.